El régimen autoritario de Dina Boluarte y sus ministros han cerrado filas intentando desacreditar y desconocer el informe titulado Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. Un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por las siglas CIDH. Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿A qué le temen? La respuesta está en la gravedad del informe que hizo el organismo internacional y al que el Estado debe responder porque el Perú es parte del sistema interamericano que garantiza los derechos humanos y que evita que el poder político actúe con total impunidad. El informe concluye que el Estado peruano y sus fuerzas militares y policiales hicieron uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. En pocas palabras, hubo graves violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en las últimas protestas en el Perú. Para la CIDH, estos abusos fueron confirmados por el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Que no le impactó una bala de 9 milímetros, según que la información de la necropsia. Y no puede ser posible, y nosotros encima no hemos ido a hacer protesta. Según el organismo internacional, en el caso de Ayacucho y Puno, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos. En Ayacucho, se señala que hubo disparos por parte del ejército a las afueras del aeropuerto, ya no en un operativo de defensa, sino de carácter persecutorio. En esta misma región, el informe destaca que al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. En esta región, las personas denunciaron la participación de agentes policiales vestidos de civil y sin identificaciones, los que señalaron como miembros del grupo Terna. Un ejemplo de esto último es el caso de Elmer, un escolar de 16 años que murió a consecuencia de un impacto de proyectil en la espalda disparado por una persona vestida de civil. Cabe recordar que su historia también fue abordada en Huayca. Porque su mamá simplemente vende salteña. En la huelga fue a vender y su mamá no contestaba y de desesperación por él fue a buscarla a su mamá y no la había encontrado, no le contestaba, fue y la habían baleado. Fue en busca de su mamá y le metieron una bala por la espalda. Entre las presuntas violaciones a los derechos humanos, también se abordan las vulneraciones en la salud, la libertad personal, los ataques y obstaculización a la cobertura periodística, el terruqueo y criminalización a líderes sociales. Según la CIDH, la atención médica fue insuficiente debido al colapso de los centros médicos, la deficiente infraestructura de hospitales y la falta de insumo y de personas médicas especialistas. Según algunos testimonios, varias personas habrían fallecido al no ser trasladadas a la capital de manera oportuna. Asimismo, hubo discriminación. Una madre denunció racismo y clasismo hacia su hija de 14 años, quien fue trasladada a una clínica en Lima para ser atendida por un impacto de perdigón en su ojo. De igual manera, se mencionan las intervenciones arbitrarias e ilegales a la Confederación de Comunidades Campesinas en Lima y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estos operativos fueron realizados por la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Hay que recordar que este brazo de la policía también ha sido denunciado por una detención arbitraria de los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho. Respecto a las agresiones a miembros de prensa, al menos 20 ataques a periodistas y fotógrafos serían atribuibles a agentes policiales. Sin embargo, la CIDH manifestó su preocupación por el caso de un periodista de Willax TV que pedía que agentes de la fuerza pública disparen directamente a la cabeza de los manifestantes de regiones. La CIDH también constató una fuerte estigmatización a las personas indígenas y campesinas, quienes fueron calificadas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos, indios y entre otras formas despectivas. La CIDH concluyó que las protestas sociales que comenzaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales, como es el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Este informe es el tercero que la CIDH emite sobre el Perú.
Antes, lo hizo en 1993 y el 2000, años que corresponden al inicio y fin de la dictadura de Alberto Fujimori.